Alejandro Cortés, estamos aquí en la exposición de espejos del CaixaForum. Yo no sé qué tiene el cine de poliédrico, ya que es tanta historia por aquí montada. Lo mismo, ¿no? El cine como la suma de todos los puntos de vista posibles de las artes. Además estamos en un programa dedicado a la visión, con lo que nos interesa mucho tu mirada artística y tu mirada cinematográfica, que si no me equivoco tu primera película fue Refugios. Sí, mi primer largometraje de ficción, Refugios. Fue también un pequeño reto, ¿no? Como estamos aquí también intentando grabar con... Sí, la verdad es que fue un retazo. Esto lo estoy viendo igual de complicado, madre mía. Nos estamos viendo 8000 veces y en Refugios tuvimos que hacer también, pues, 270 personas de 13 países el esfuerzo de sacar una película de bajo presupuesto adelante entre dos países. Llámelo. Tiene que entrar en razón. No podemos estar todos en esta casa. Claro, es que había 10.000 kilómetros de distancia entre uno y otro. ¿Cómo recuerdas aquella grabación? ¿Cómo empastasteis? Duró un año el rodaje. Y a lo largo de ese año pues teníamos desde un rodaje con una cámara de los años 70, una Arrive L de 16 milímetros, para toda la parte de los personajes en el pasado, que lo ambientábamos en finales de los 70. Y eso tanto en Argentina como en España tenía que llevarse bien con el 4K de la historia en el presente. ¡Oh, Dios! Y después de Refugios llegó Carrasca, que fue también un boom, ¿no? Carrasca se centra en la figura de Teresa Ramón. Yo no sé cómo fue el profundizar tanto en una persona y la fase de documentación, de investigación. Y luego también, después de estos años en los que ya la has superado, ¿cómo se suelta un proyecto en el que te has sumergido tanto? Para los dos fue como parir algo muy personal, porque en realidad estuve muchísimo más tiempo sin cámara que con cámara. Estuve 10 meses casi viviendo en Huesca con ella, su familia, sus amigos, y intentando generar no solo la admiración que yo tengo por su obra, sino también una amistad entre los dos. Y de esa amistad surgió la posibilidad de pedirle: oye Teresa, tú que has vuelto de una experiencia cercana a la muerte y que has vuelto pasando de todo, con una vida hecha y con muchas cosas que decir, ¿por qué no hacemos tu testamento en vida? Y ahí empezó el guión de cómo sería una road movie intercalada con su testamento en vida a los suyos, mirándonos a nosotros, los espectadores, como si fuéramos su familia. Yo he sido madre de mis hijos las 24 horas del día, es decir, nadie me mandó que os trajera al mundo. Pero yo creo que un artista no debería casarse nunca. Yo soy como una carrasca, yo resisto, lucho, resisto, porque me hubiera apabullado a la primera de cambio, ¿no? ¿Y cuándo te dio a ti ese clic, ese dispositivo por apostar por el cine? Porque tú en realidad ibas un poco como de ilustrador, ¿no? Al principio. Yo de pequeño lo que hacía en clase sobre todo era apuntar en las esquinas en cada página un dibujito de un muñeco, y luego pues me hacía mis cortometrajes animados en los libros de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Y como me gusta bastante hablar y tal y cual, así me tenían callado un buen rato. Y realmente lo que yo quería hacer era dirigir películas de animación. Eso me llevó quizás al mundo del diseño gráfico y de la ilustración infantil. Y cuando veía que mis ilustraciones o mis dibujos no se movían, empecé a necesitar pasar al audiovisual y poner en movimiento todo eso. Primero a través de las artes, y de las instalaciones audiovisuales, de los videoartes, y poco a poco a través de la ficción, y en distintos países hice de mi carrera artística lo más parecido a lo que había soñado de pequeño, pero con imagen real. O sea, que no solo eres habilidoso con el celuloide, sino también con el lápiz y el pincel, ¿no? Con las ilustraciones. Y vendiste muchísimo de un libro llamado La Charrada, ¿puede ser? Sí. Hicimos lo de La Charrada, fue una experiencia increíble, porque fue la primera vez que pude trabajar con mucha gente distinta a mí en un proyecto colectivo en el que los demás sabían de lo suyo mucho más que yo. Había conseguido una selección de las palabras favoritas que había escuchado yo en el pueblo de mi padre y en otras zonas de Aragón, y quería crear algo que salvase esas palabras de su extinción. Entonces empecé a contactar con pues, un centenar de personalidades del mundo de la cultura, muy diversos entre sí, que eligieran qué palabra salvarían, qué palabra era su favorita, y que hicieran una descripción, una definición subjetiva de lo que tú lees en un diccionario sobre esa palabra. Entonces, si la definición subjetiva era un texto en forma de cuento o en forma de canción o de poema, yo les hacía la ilustración
de mi nueva interpretación de la definición subjetiva de ellos. En el caso de que fuera una ilustración, yo hacía el texto. En la charrada, entonces, compartiste tiempo y espacio con muchos artistas a los que también alguno de ellos engañaste para un festival en Farasdues, ¿no? Que es la tierra de tu padre. Sí, es el pueblo de mi padre y mi pueblo de la infancia, y por lo tanto sigue siendo mi pueblo. Y juntamos a 3.000 personas en una aldea, en un pueblo que tiene 35 habitantes más o menos, pero claro, necesitamos 150 voluntarios y para que se hicieran posible que el pueblo estuviera así de vivo y cuidando de 100 y pico artistas, de todas las artes: música, literatura, artes visuales, danza. 3.000 personas en un pueblo de 30 personas de censo, no podrías mantener la distancia social que ahora se exige. Ahora sería imposible, ahora sería imposible. Te pregunto por esta distancia social porque una de las cosas que estás preparando ahora es un cortometraje, además para esta casa, para Aragón Televisión, que ha reunido a varios cineastas locales para tratar de la pandemia. No sé qué enfoque le das tú, qué visión estás dando. Nosotros hemos tratado desde el punto de vista de la dirección. A mí me interesaba muchísimo que hay uno de los rebrotes más peligrosos junto al de la propia enfermedad, que es el de la intolerancia, el del odio, el de la xenofobia, y que se está viendo en muchos sitios, no solamente en España. Y sobre todo intentamos que nuestra pieza dentro del largometraje coral fuera relativa a cuidado, que tomar partido es importante. Para este cortometraje imagino que le has tenido que quitar un poquito de horas al resto de proyectos que tienes en marcha, que no son pocos. Por ejemplo, 1999, que este es un guión sobre tribus urbanas. Sobre más una tribu urbana que las demás. 1999 es un largometraje de ficción basado en hechos reales y en mi propia experiencia y la de gente que conozco, sobre todo en el ámbito de las ciudades de interior cercanas a discotecas a finales de los años 90, y cómo había una cierta diáspora hacia la costa mediterránea en los fines de semana o en temporada alta. Pero también lo que me interesa es la temporada baja, cuando esos jóvenes que pertenecen a una tribu urbana como los skinheads, o al menos creen que pertenecen a esa tribu urbana, están en un proceso de maduración que implica mucha violencia, mucho aprendizaje en muy poco tiempo y muchos peligros de cara a los que les rodeaban y a ellos mismos. Y en paralelo estás también sacando adelante otra película, otro largometraje que se llama Mirada de vidrio. Sí. Y en el que espero que no haya mucha autobiografía tuya, porque va de crímenes, es un thriller. No, la verdad es que por ahora no he matado a nadie y no tengo intención de hacerlo. Esta Mirada de vidrio está más cercano al género de cine negro y al thriller. Todo el tiempo estás pendiente de un punto de vista de un personaje con el cual estás empatizando demasiado y no sabes muy bien si estás haciendo bien con ello. ¿Transcurre en qué época más o menos? Principios de los 2000, en el parque de atracciones, ojalá pudiera ser nuestro parque de atracciones de Zaragoza, por ponerte un ejemplo de estilo, de contexto, de lugar, de universo, y el barrio a su alrededor. En ese barrio están ocurriendo una serie de crímenes y el protagonista es un vigilante de cámaras de seguridad del parque que se obsesiona con una vecina recién llegada de un lejano país de Asia. ¿Qué es lo más difícil para un cineasta actual para sacar su trabajo adelante? Quiero decir, yo no sé si tú has tocado un poco todos los palos. No sé si es más difícil tener una idea o tener que conseguir la financiación, convencer a las administraciones, el poner un equipo en marcha. ¿Qué consejo le darías a algún cineasta novel? A un cineasta novel le diría que tenga muchísima paciencia porque esto es una carrera de fondo. Tienes que apasionar a la gente con tanta motivación como la tuya para que saquen adelante contigo algo que va a generar un esfuerzo. Vas a tener que invertir tanto tiempo en intentar hacerlo real que más vale que estés muy apasionado con lo que haces y que lo sepas transmitir.